Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Se dicen muchas cosas, pero pocas se salsean. Esto es Puro Salseo, con Nuria Marín. Hola, ¿qué tal, amiguis? Esto es Puro Salseo y hoy vamos con un Royal Salseo Vintage algo especial. Digamos que es un Royal Salseo Vintage Fúnebre Edition, porque ya sabéis que dicen, a rey muerto, rey puesto. Los reyes y reinas conocen a la perfección el protocolo de su funeral incluso años antes de su muerte. Todo queda planificado, saben por dónde pasará la comitiva fúnebre, quién será la primera persona a la que se llamará, qué se hará con sus restos, qué ropa se le pondrá y hasta qué joyas reales decorarán el ataúd. Me da bastante mal rollo, pero lo que os voy a contar ahora aún nos dará peor rollo, porque antiguamente estos protocolos no existían, ni las monarquías eran parlamentarias y por lo tanto no estaban escudadas por un gobierno más o menos democrático. Tú podías ser rey, pero había muchas personas que pensaban que ese trono pues no te pertenecía y te lo podían quitar. Pero claro, para ocupar tu puesto no bastaba con esperar a que te fueras al baño, que otro se sentara en tu trono y te dijera ¡ja, ja! Quien se fue a Sevilla pierde su silla, sino que te tenía que matar. Y por eso hoy vamos a hablar de las muertes más trágicas, incluso sádicas, de los reyes a lo largo de su historia, incluso ridículas, podríamos decir. Ha habido reyes que han muerto mientras practicaban el noble arte de la defecación, otros que han muerto envenenados, un rey explotó porque olvidaron enterrarlo, y luego los ha habido que se han dado muerte a sí mismos por pura incompetencia o, atención, y esto no es broma, por excesiva glotonería. Ay, amiguis, ya sabéis que adoro el cine y las series, de hecho siempre os voy recomendando cositas nuevas y como buena libra que soy, a veces me da por pensar, elucubrar sobre mi vida, mi futuro, y no os negaré que a veces he pensado en ¿y si fuese una actriz profesional? Porque sí, no solo pienso en ser infanta de España, mi delirio va mucho más allá. Lo cierto es que si fuese actriz, ¿me gustaría ser famosa y que me reconociese todo el mundo? ¿O me gustaría seguir teniendo la vida que tengo ahora? Aquí somos unos amantes de un buen salseo y el mundo del famoseo. Pues caris, ¿qué queréis que os diga? Nos gusta, así que dar respuesta a esta pregunta es algo complicado. Al final esto es como todo, no deja de ser un cúmulo de decisiones y situaciones que cada uno toma a lo largo de su vida y que nos acaba llevando por un camino u otro. Pero lo importante, como ya os he dicho varias veces, es sentir la tranquilidad de que has elegido bien, tener claras tus decisiones y que todo vaya cogiendo el rumbo que tú quieres. Vamos, ser dueña y señora de tu vida. Esto mismo sentí yo cuando me hice de O2, la compañía de fibra y móvil que te conecta a la mayor red de fibra y tecnología 5G+, para tener la mejor conexión dentro y fuera de casa. Además, aunque en este podcast nos gustan las buenas sorpresas, las que no lo son tanto, pues mejor nos las vamos ahorrando. Y en O2 no tendrás sorpresas en tu factura, siempre sabrás lo que vas a pagar a fin de mes, porque siempre es lo mismo. Así que si queréis lo mismo para vosotros, podéis entrar en o2online.es o llamar al 1551. Amiguitos, yo no quiero ser pesada, pero me lo vais a agradecer. Y si no, tiempo al tiempo. Puro Salseo. Comenzamos el Royal Salseo Vintage más tétrico con Nuria Tiburcio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nuria? Hola, Nuria, ¿qué tal? Madre mía, el Bien Royal... preparada para hablar de muertos Royal. Ya verás, es que además es muy morboso este tema. Lo he pasado muy bien haciendo este podcast, este guión, porque ahora parece que las monarquías son así como más sensatas, por lo menos no se matan entre ellos, pero antes eran un poco hardcore en la antigüedad. Me gustaría... Bueno, tú decías... Sí. Una cosa que dices, sabemos, los reyes saben cuándo mueren, por dónde pasarán, por dónde irán. Eso sí, en el caso de la británica, pero aquí no. Por ejemplo, del rey Juan Carlos no tenemos ni idea. Abriste el melón. Sí, porque en Abu Dhabi, ¿qué? Yo creo que nos lo van a ir acercando poquito a poco. Ahora se habla de traerlo a Ginebra y poquito a poco hasta que no nos demos cuenta y lo tengamos aquí ya instalado de nuevo en España, porque la muerte del rey fuera del territorio español es un conflicto diplomático. Totalmente. Yo creo que ya un paso ya se dio el otro día en Windsor con el rey Felipe cogiéndolo del bracito así. Yo creo que ya poco a poco lo vamos a tener aquí y a ver dónde va a descansar. Supongo que en el Escorial, aunque no hay sitio. No, pero para Juan Carlos y Sofía creo que sí, ¿no? Que había sitio en el Panteón de los Reyes. Para quien no había sitio seguro era para Felipe y para Leticia. Para ellos no hay sitio.
Yo creo que no hay sitio ni para Juan Carlos ni para Sofía. Es que es muy pequeño. No. Ese es el sitio más tétrico en el que he estado en mi vida. Ay, a mí me encantó. ¡Oh, qué mal! El pudridero real, las tumbas de los niños. Uf. Sí, eso sí. Daba un poquito de miedo. Sí, a ver. A ver qué pasa. A mí me da la sensación también que la reina Sofía quizá prefiere descansar en Grecia, en Tatoi, donde están sus padres y tal. Pero claro, eso ya lo veremos. Vamos con lo que sabemos. Pues mira, hablamos de Edmundo Ironside, el rey que murió cagando. Qué tristeza pasar a la historia así, ¿no? O sea, a mí me encantan estos dos temas, el royal salseo y la escatología. O sea, no puedo ser más feliz. O sea, Edmundo Ironside fue rey de Inglaterra allá por el siglo XI y murió mientras defecaba. ¿Esto cómo fue? ¿Es que iba demasiado duro? Pues no, su asesino se ocultaba bajo las letrinas. A ver, nos remontamos al año 1013, cuando el rey danés Sven I y su hijo Canuto II lograron conquistar Inglaterra. Sven muere y su hijo Canuto II pasa a ser rey de Inglaterra y de Dinamarca. Pero ¿qué pasa? Que el legítimo rey de Inglaterra, Edmundo II, dice, oye, que el rey tengo que ser yo. Total, que a falta de ONU en esas épocas, pues libraron una cruenta batalla que acabó con la victoria de Canuto. Pero fíjate que Edmundo era tan pesado que al final Canuto le dijo, mira, y como yo ya tengo Dinamarca, quédate la mitad de Inglaterra tú y déjame tranquilo. Así Edmundo gobernaba Wessex y Canuto II las tierras del norte del Támesis. En dicho acuerdo se dice que ambos monarcas no entrarán en guerra y cuando uno de ellos muera, el otro será el rey de todos los territorios sin necesidad de volver a entrar en batalla. Spoiler, era mentira. Porque curiosamente Edmundo muere pocos meses después de firmar dicho pacto diciendo las malas lenguas que dos de sus cortesanos pagados previamente por Canuto aprovecharon para asesinarle mientras estaba en el baño haciendo de vientre a puñalada limpia, escondiéndose debajo de las letrinas, lo que se conoce, Nuria, como una muerte de mierda, ¿verdad? Totalmente, pero es que en esa época ya se sabía, o sea, no podías ni ir tranquilo al baño, tú fíjate. O sea, va al baño el pobre hombre porque esto y ale. Es que totalmente una muerte además en esa época no había departamento de comunicación para vender una moto, no, se ha muerto cagando, o sea, no vamos a esconder nada. Su muerte supuso que Canuto II llegara a ser rey a lo largo de su vida en Dinamarca, Suecia, Noruega e Inglaterra. Como curiosidad os digo que su hijo y sucesor Canuto Hardeknut murió por una excesiva borrachera, siendo sucedido por Eduardo el Confesor, el último rey de la saga de los Wessex, o sea que hay una parte ahí como de karma, ¿no? Como de justicia divina. Totalmente, pero aparte podemos hablar de el nombre Canuto, o sea, es que me encanta. O sea, tú sabes que, o sea, que si la reina Margarita, si su padre no hubiera cambiado la ley y siguiera la ley sálica, hubiera reinado el hermano de su padre, o sea, su tío, que era el príncipe Canuto, entonces hubiéramos tenido un rey Canuto de Dinamarca hace nada. Ostras, o sea que esto Canuto del que vos hemos hablado, o sea, es antepasado de los actuales reyes de Dinamarca, o sea, de Federico, que es un chico súper centrado, como todos sabéis. ¿Ves cómo esa familia tiene ahí una disfunción que viene desde hace mucho tiempo? Es que es Juego de Tronos, tía, total, ¿eh? Un nombre muy común en la familia real danesa, por suerte ya parece que se ha perdido. Sí. A no ser que Cristian ahora, cuando se case, le quiera poner también Canuto. Uy, espero que no. También es verdad que si le sale vago, siempre podrán decir, este rey no sabe hacer la O con un Canuto. Pero bueno, vamos ahora con Suecia porque Adolfo Federico de Suecia murió por glotón. Los reyes del norte no solo tenían problemas con la bebida, sino también con la comida, porque Adolfo Federico de Suecia murió por comer demasiado. Este rey fue coronado en 1751, nos vamos acercando un poquito más a la actualidad, bueno, un poquito, y era considerado un rey débil y abúlico, inteligente pero no brillante, educado pero no refinado, lo que hoy llamamos un mediocre. Pero es lo que tienen las monarquías, que eres rey por linaje y no por aptitud. ¿Cómo es posible que esto siga siendo así a día de hoy, cuando hoy en día se valora tanto la meritocracia, Nuria? ¿Crees que algún día ya no valdrá con ser el heredero, sino que se te va a exigir algo más? Pues espero que sí. Mira, algo que tenemos que aprender hay que aprender poco de las monarquías del este, porque la verdad son un poco... Pero lo que sí que hacen es que escogen al heredero de entre los hijos familiares, el más preparado y el que mejor lo vaya a hacer. O sea, no por ser el primero vas a ser el heredero, si luego eres un cabeza loca y tal.
es de las poquitas cosas que podemos aprender de las monarquías, porque luego ya no quieren ni mujeres, no quieren, vamos, todo lo demás mal, pero esto me parece bien. Que no simplemente por ser el primero tienes que ya reinar o ser el hombre, pues tienes que ganártelo y tienes que ser una persona pues con unos principios y una base. Eso está bien. Eso dentro de lo absurda que es la institución en sí, en este sentido, ¿no? Pues estaría bien hacerla lo más justa posible dentro de lo injusta que es, porque al final uno es rey porque ha nacido en una determinada familia, no porque haya aprobado unas oposiciones o porque lo merezca, ¿no? Fíjate que Adolfo Federico era muy glotón, le encantaba comer, y el martes de carnaval, víspera del miércoles de ceniza, que es el último día antes de la cuaresma, pues hay que hacer ayuno y abstinencia. En los países del norte es tradicional preparar en estas fechas un bollo dulce relleno de mazapán y rematado con nata, que no debe engordar nada, llamado semla. En el siglo XVIII era normal tomarlo dentro de un bol con leche tibia. Era un postre dulce, muy calórico, y el postre favorito de Adolfo Federico I. Esa noche del 12 de febrero de 1771, Adolfo Federico decidió cenar mucho antes de empezar los rigores de la cuaresma y ayunar. Vamos, como si fuera un concursante de supervivientes antes de irse a la isla, ¿no? Que se lo come todo para tener reservas. La cena consistió en marisco, arenques ahumados y diferentes platos de carne, encurtidos, fiambres, verduras preparadas de maneras diferentes, etcétera. O sea, calculad una cena de unos 8 platos sin contar los entremeses. Y como postre tomó semla y repitió nada menos que 14 veces. ¿Qué pasó? Que esa noche reventó. Literalmente, todas las crónicas y estudios están de acuerdo en que murió a consecuencia de problemas de digestión. Lo que está en la disputa es la cantidad que generó esos problemas. ¿Tú sabes cómo es la relación de los reyes con la comida en la actualidad? No mucho, la verdad. O sea, Leticia, no, por no ejemplo, se cuida muchísimo más. Bueno, sí, eso sí, Leticia se cuida muchísimo. Ahí como sabemos pequeños detalles, por ejemplo, el rey Juan Carlos odia las setas, pero tampoco sabemos que si comen mucho, si son muy glotones, si están a dieta. Yo imagino que muchos estarán a dieta para estar en forma y tal, pero ya te digo que no se sabe muy bien si son glotones o no. Fíjate, yo no creo que ninguno se muera por explosión gástrica. A ver, sería algo que nos daría... A ver, es muy cruel lo que voy a decir, pero daría bastante salseo, ¿no? O sea, al final... me hubiese gustado que estas cosas en la actualidad pues nos darían así como muchísimo contenido, pero bueno. Enrique VIII. Muchas mujeres y una muerte apestosa. He titulado este momento, porque él era muy glotón, también Enrique VIII, rey de Inglaterra, del que hemos hablado muchas veces en este podcast por su vida amorosa y tendencia a matar o encerrar a sus mujeres. Un segundo de silencio por Catalina de Aragón o Ana Bolena. Su historia se ha contado en miles de pelis y series, pero de lo que se habla poco es de sus problemas de salud. Un rey que compartía con Kiko Rivera la afición por la comida y el sufrir de gota. Lo que pasa es que con el carácter que tenía Enrique, cualquiera le decía «ponte a dieta», y en esa época nadie comía quinoa o tostadas de aguacate. Total, que Enrique tenía tantas úlceras en el cuerpo que durante sus últimos años de vida emanaba un aroma putrefacto. Un aroma que, por cierto, trató de recrear Jude Law para dar vida al polémico rey en la película Firebrand. En el set no lo podían soportar y le decían «Chiqui, si la gente no lo va a oler en el cine, hombre, dúchate, ¿no? Que no te cuesta nada». Pero él quería ir de actor de método y pues apestaba con lo guapo que es ese chico. En el lecho de muerte de Enrique olía tan mal que los curanderos cremaban preparados de hierbas para camuflar el olor pestilente provocado por las úlceras infectadas de las piernas del rey y por la precaria higiene de la época, porque claro, en esa época, aunque fuera rey, higiene not found. Lavarlo era cada vez más difícil, ya que pesaba 180 kilos y como era el rey y además mataba a la gente, cualquiera le decía «Cari, ponte a dieta», ¿sabes? Total, que murió a causa de las infecciones y cuenta la leyenda que su cadáver explotó dentro del ataúd. Cuando finalmente murió, su cadáver fue encerrado y transportado en un ataúd cuyo interior estaba forrado con plomo y depositado en la capilla de San Jorge. Durante la noche sucedió algo difícil de imaginar. El cuerpo del monarca estalló, rompió el ataúd y los restos se desparramaron por el suelo. Para rematar el macabro suceso, unos perros que campaban por el lugar corrieron a lamer y zamparse los restos derramados por la explosión del rey. Los historiadores no han podido dilucidar si esta historia es una leyenda o no, o si existió un vertido del interior del ataúd al exterior o si realmente hubo una explosión. Lo único cierto es que cuando siglos después sacaron el ataúd del rey, este estaba destrozado. Fray Peto lo había vaticinado previamente en una profecía. ¿Podemos hablar de karma?
No lo sé, pero yo leí que decían además que descubrieron que había tenido también sífilis. O sea, imagínate la mezcla de enfermedades, o sea, decían que su cintura creo que medía más de 130 centímetros. ¡Hola! O sea, el 90, 60, 90 para él era, vamos. Bueno, si lo sumabas, ¿no, Nuria? Porque madre mía, o sea, y encima iba ahí matando a las mujeres, es que qué hombre ese, qué hombre. Nosotras lo hubiésemos cogido por banda y le hubiéramos dicho, mira, guapi, ni con un palo, ¿sabes? O sea, aléjate. Claro, pero es que eran otros tiempos. Hoy en día, Claro. no sé si a nivel público, claro, porque era un rey que no se cuidaba, daba muy mal ejemplo, porque no se cuidaba nada, ¿no? O sea, hoy en día a lo mejor se le exigiría, hoy tiene que estar usted buen ejemplo, ¿no? Y por lo menos cuidarse un poco. Pero mira la reina de Margarita, que, o sea, Con el tabaco, ¿no? Que ella ya dijo que ella el tabaco para siempre. Pero le llamaron la atención para que no fumara en público, ¿eh? No sé si fue a finales, sí, en los últimos años de reinado, sí que le dijeron, oye, al menos córtese un poco y en público, si eso, pues no fume y comase un chicle de nicotina. Pero bueno, yo creo que hacía un poco lo que le salía del ojal, no hay más que ver yo creo que es una mujer con muchísimo carácter. Vamos con Eduardo II, que murió por homofobia. Enrique VIII pasó a la historia por matar a sus mujeres, pero también hubo reinas que mataron a sus esposos. Fue el caso de Isabel de Francia, responsable de la muerte del rey inglés Eduardo II en el siglo XIV. Fue uno de los reyes más mediocres e incapaces que tuvo Inglaterra, como rey estoy hablando, durante la Edad Media. Tiró por tierra casi todas las conquistas militares que su padre Eduardo I había dirigido en Escocia y se granjeó la enemistad de su propia mujer, Isabel de Francia, y de los varones ingleses al favorecer políticamente a sus amigos. Todas esas cuestiones construyeron la figura de un monarca sin capacidad de respuesta ante una hipotética conspiración para derrocarlo, tal y como terminaría sucediendo en 1327. El punto de inflexión de la historia se registró en 1325, cuando Eduardo II y sus ministros enviaron a Isabel de Francia con el heredero al trono, el futuro Eduardo III, en una misión diplomática para solventar las disputas abiertas con Carlos IV, hermano de la mujer. Isabel, que se había casado en 1308 y a los 12 años con Eduardo II, conoció durante sus cometidos en Francia a Roger Mortimer, que ya es nombre de malo, Mortimer, un noble galés condenado a muerte que había logrado escaparse de su celda en la Torre de Londres. La reina consorte le nombró consejero y se hicieron amantes. En 1326, tras planear minuciosamente un golpe de Estado con el que derrocar al monarca inglés, la pareja invadió Inglaterra con un ejército de 1 millar de mercenarios al que se sumaron incontables locales. Eduardo trató de huir junto a su consejero favorito y, según las malas lenguas de la época, su amante, Hugh le Despencer, que se fue con él, finalmente fue capturado y acusado de homosexualidad para justificar su ejecución, o sea, un poquito de homofobia, ¿eh? Se decretó quitarle la vida. Esto es muy heavy. Yo cuando lo leí no di crédito. Introduciéndole un atizador de metal al rojo vivo por el recto, ya que se determinó que esa era la vía de su pecado. O sea, ¿por qué tanto sadismo? Porque incluso los métodos de tortura y de ejecución eran como que duela lo más grande. ¿Por qué? Es que no lo sé, yo recuerdo esta historia, me la contaron en un tour en Londres de miedo. Era un tour de miedo y nos contaron esta historia y nos dijeron que el hecho de ponerle esto por el ano representa, era para no dejar marcas. Ostras. De que lo habían asesinado. Ostras. Pero claro, al final lo acabaron descubriendo. No bastaba con envenenarlo, o sea, si lo ibas a matar igual, al menos que no le doliera, ¿no? No, o sea, iban más allá, sus cabezas iban más allá de lo que pueden imaginar las nuestras, yo creo. Ostras, claro, no había plataformas y dejaban volar su imaginación para mal, ¿no? O sea, no sé, pero... Sí, todo el hate iba para sus misiones, para acabar con reyes, sus complots. No puedo soportar estas pelis de, por ejemplo, la peli de Elizabeth, la de Helen Mirren, que hay un momento de ejecución, sí, de cómo pedía que primero ahorcaban a la gente, pero que no se murieran, solo que quedaran aturdidos. Luego les abrían el abdomen, les iban quitando intestino, lo cocinaban y se lo hacían comer y luego ya por fin los mataban. Y era, ¿pero por qué? ¿Estáis locos o cómo va? O sea...
Si te gustan estas cosas, yo te recomiendo eso. Si vas a Londres, un tour de estos de terror y te cuentan todas las cosas de las ejecuciones de reyes, de reinas. Pues me lo apunto. Bueno, y alucinas, ¿eh? O sea, con las cosas que hacían, o sea, es que no era sufrir, o sea, no morir, sufrir y luego ya morir. Desear morir, no me lo apunto para hacer este tour y luego no dormir en 3 días, pero bueno, lo contaré luego todo en mi canal de TikTok. Vamos con Carlos II de Navarra, el rey que se autoflameó por error. Esto es así, ¿eh? O sea, Carlos II, conocido con el mote de El Malo, gobernó el reino de Navarra entre 1349 y 1387, hijo de Juana II y Felipe de Evreux. Ganó su apodo gracias a su cruel carácter y a las duras medidas que tomó durante su reinado. Solo como ejemplo, a los 17 años inauguró su gobierno instaurando una serie de bestiales castigos a quienes... ¿Ves? Otro de los castigos, a quienes habían conspirado contra su madre. Es su extraña muerte uno de los pasajes más curiosos de su biografía. Él tenía varios problemas de salud. Y Arnau de Vilanova, que es como se llama el hospital de Lleida, yo no sabía que era un célebre médico de la época, en vistas de su dolorosa agonía, recomendó que el rey se envolviera con mantas impregnadas de aguardiente, cosidas entre sí. Y mientras el rey ejecutaba este remedio, dicen que una lámpara cayó sobre sus aposentos, lo que inició un terrible incendio. Y también dicen que fue un sirviente torpe, que no sé si se hizo el torpe o dijo, uy, se me va a caer la vela encima de este señor para matarlo. Total, que hasta la fecha no ha sido posible determinar si su deceso fue realmente un accidente o si algún enemigo de su reinado empujó intencionalmente la lámpara contra su cuerpo cubierto de alcohol. Claro, es que luego estaban los remedios estos raros, ¿no? Uy, sí, se hacía de todo, o sea, creían en estas cosas y claro, pues yo qué sé, imagínate que el criado está ya un poco cansado de él, ay, ¿sabes? Se me ha quemado, pobrecillo. Y claro, bueno, luego a saber lo que le pasó al criado. Claro, porque no. Conociendo, Claro, totalmente, a saber, pues no creo que acabase muy bien la cosa. Luego, el rey Fabila fue asesinado por un oso que no era amoroso. La crónica de Alfonso III cuenta que cuando murió don Pelayo en Cangas de Onís en el año 737, su hijo Fabila le sucedió en el trono. Por desgracia, el nuevo rey de los Astures no gobernó más de 2 años, pues se topó con un oso que quiso pasar a la historia como regicida, asesino de reyes. Según se cuenta, lo que a todas luces parece un hecho cebado y convertido en leyenda, Fabila se fue de montería y fue atacado por un oso. Cuenta, lo voy a leer literalmente. El rey subió por un monte que está cerca de la vega, metióse en un vallecillo y yendo solo se topó con un oso, osada y atrevidamente, soltando el pájaro que llevaba hecho mano de su espada y embrazó el pavés. Cerró con el oso dándole una estocada por los pechos o ijadas, mas no bastó en quitar al oso que no se abrazase con el rey y le hiriese hasta matarle sin tener quien le ayudase. En el lugar donde los suyos le hallaron muerto está hoy una cruz. Esto está en una obra del siglo XVII llamada Historias de Idacio Obispo, que escribió poco antes de que España se perdiese. Pero la muerte de Fabila se ha transmitido así hasta nuestros días. De hecho, tenemos noticias del siglo XIX en las que se afirmaba haber encontrado el fósil del oso que mató a Fabila. O sea, muy fuerte, ¿eh? O sea, de hecho, se cuenta que habían encontrado un oso petrificado, que era un monstruo. Claro, luego le dieron como más épica a la historia, diciendo que el oso era gigantesco, que era muy bestia. Pero, ¿qué les pasa a los reyes con las monterías? No lo sé, porque esta historia me recuerda mucho a la de un antepasado de la reina Sofía, pero el suyo no fue un oso, fue un mono. ¡Ah, lo tengo! Mira, Alejandro I de Grecia, sí. Sí, esa me encanta. O sea, Cuéntala, ¿te la sabes? Bueno, sí, que era Alejandro que le mordió un mono y nada, o sea, tenía como rabia y a los pocos días le causó una sepsis y falleció. Y él era el rey de Grecia. Fue en el año 1920, Alejandro I, tío de la reina emérita Sofía, o el recientemente fallecido Constantino, quien en aquel entonces tenía 27 años y llevaba solo 3 en el trono. Había salido a pasear con su pastor alemán, Fritz, por los terrenos del palacio de Tatoy, donde decías que a lo mejor quiere ser enterrada la reina emérita Sofía. De pronto el mono del administrador de los viñedos de la familia real en Tatoy se abalanzó sobre el perro y empezó a morderle. El rey Alejandro se apresuró a separar al mono del perro, pero un segundo mono dijo, yo también quiero pelea, y le atacó a él, mordiéndole varias veces en la pierna y el vientre. Pero es que el rey se la peló máximamente lo de las mordeduras. Dijo, no pasa nada. Y total, que esa misma tarde las heridas se infectaron, el rey enfermó gravemente
y sus médicos llegaron a considerar la posibilidad de amputarle una pierna, pero no llegaron a tomar la decisión, lo que provocó después que la infección se propagara por todo el cuerpo. El 25 de octubre, tras 3 semanas de fiebre y dolores, murió de septicemia. El trono acabó en manos de Pablo I, padre de la reina Sofía, y luego en manos de su hermano Constantino, quien fue exiliado a Italia con toda su familia en 1972, pilotando él mismo el avión en el que abandonaron Grecia. Una familia bastante desgraciada, ¿no? Sí, sí, totalmente, pero ya te digo que, bueno, morir a manos de un oso pues todavía tiene su parte épica, pero lo del mono es que es... De ser idiota. Pero claro, era... pobrecillo, era la época también de que tampoco tenían muy buena medicina. Yo creo que esto ahora pues en nada te curan, pero además ningún doctor como que se atrevió a cortarle la pierna al rey y ya pues al final pues se fue pasando la infección. Ostras, es que ya, pero imagínate, aunque hoy el típico que va de machito, no, si no me duele, no es nada, ya se me curará, ponme un poco de mercromina y luego, chao, ¿sabes? Tengo aquí una historia, que esta es mi favorita. Se comenta que el rey Carlos III no quiere hacerse quimioterapia, pues considera que es mejor optar por la medicina alternativa. Es algo ancestral de los reyes y emperadores creerse con tal halo de divinidad que para ellos se debe usar otro tipo de medicina para curarse. También es cierto que son gente que vive muy aislada, lo que en mi opinión los hace vulnerables a la influencia y sugestión. Vamos a hablar de alguien que vivió mucho antes que Carlos III, actual rey de Inglaterra. Es el caso de Qin Shi Huang, emperador de China. Digamos que tenía excusa, puesto lo que a él le pasó sucedió en el año 210 a.C. Vas a flipar, ¿eh? El mercurio, un metal altamente tóxico, era sin embargo considerado en esa época, en China, un elixir de vida. De hecho, algunos textos históricos recogen que el emperador Qin Shi Huang se obsesionó con beber mercurio mezclado con vino en busca de la vida eterna. Spoiler, no funciona. Ese cóctel, que habría sido ideado por el propio emperador con la ayuda del alquimista y explorador Chu Fu, es que tú cómo le haces caso a un señor que se llama Chu Fu. Se cree que podría haber acabado con la vida de Xin Qian a los 49 años por envenenamiento. Además, había vivido demasiado, porque con estas ideas, ya, es que, madre mía. Pero vaya, y no había negacionistas ni internet en esa época. ¿De dónde sacaban estas ideas? Además, antes de morir, se encargó de construir su propia tumba en un mausoleo custodiado por los famosos guerreros de terracota de Xi Huang y provisto de trampas mortíferas. O sea, era Indiana Jones, ¿vale? Los exploradores no quieren acceder a su tumba por miedo a contaminarse con el mercurio que ingirió el emperador y que todavía contaminaría el área. O sea, dice, mercurio altamente volátil puede estar escapando de la tumba del emperador a través de las grietas que se desarrollaron en la estructura con el tiempo. O sea, cuidado, se cree que la tumba nunca fue saqueada y se ve que un estudio científico en 2020 detectó elevados niveles de mercurio en la tumba del primer emperador chino. No lo sé. Lo cierto es que con o sin trampas a los arqueólogos también les preocupa poder dañar parte de la tumba o sus alrededores al excavar para acceder a ella, sobre todo después de que el ejército de terracota y el complejo de tumbas de Qin Shi Huang fueran declarados en 1987 por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. O sea que bueno, dejó algo bueno para la humanidad. Sí, pero que lo dejen ahí encerradito y ya está, con su mercurio vaya a ser ahora que lo abran y madre mía, sí que ideas que tenían, Pero de verdad, esto que dicen del rey Carlos III de que no cree en la medicina, que quiere la medicina alternativa, se había dicho durante mucho tiempo. Yo creo que sí que está recibiendo algún tipo de tratamiento porque cada lunes o martes él vuelve a Londres, va a un hospital que no han querido decir nada. Pero aparte de eso, supongo que tendrá sus ¿sabes? Mejunjes y sus cosas que él considerará que lo ayudan. Pero yo creo que sí que está recibiendo quimioterapia como tiene que ser, vamos, porque si no... Sí, se había hablado de un tratamiento menos invasivo que la quimioterapia, pero no se ha confirmado nada, como en el caso, o sea, últimamente no confirman ni desmienten nunca nada en la familia real británica. Yo le he llamado ya familia real titánica porque está hundida, o sea, para mí ahora mismo se están hundiendo ellos solos, o sea, no les estamos ayudando, o sea, es una monarquía que es... No. ¿Ella sola? Pues ellos solitos, sí, está alucinante porque desde la muerte de Isabel han ido, para abajo y en picado y no parece que vayan a reaccionar ni a hacer nada. Tampoco sé muy bien. Luego decían también que podrían volver Harry y Meghan y digo, por favor, mira, esto sería peor. No lo descarto, No lo descarto, Nuria, que... Ay, no, por favor.
Pero fíjate, ahora que hemos estado repasando esto, ¿no? Y la historia de estos reyes con estas muertes trágicas, vamos a hacer un ejercicio para terminar este capítulo, que siempre me encanta hablar contigo, Nuria, porque sabes un montón de cosas y eres muy guay, y te lo quería decir también que todo el mundo lo escuche. Ay, gracias. ¿Cómo crees que dentro de 100 años la historia va a contar lo que está pasando en la actualidad en Buckingham Palace? Annus Horribilis, que es una expresión que gusta mucho a la gente porque la utilizó la reina Isabel, creo que fue en 1992, y ahora todo el mundo la utiliza para cada año de la familia real. Parece que cada año es el Annus Horribilis, pero este 2024 desde luego se han superado. O sea, acaba de empezar el año, que estamos en marzo, y ya todo lo que ha pasado, y bueno, y por no hablar de lo de Lady Gabriela Windsor, que también ese es otro tema aparte. Sí, el marido que se ha suicidado, Sí. Thomas Sí, Kingston. o sea, todo muy, muy raro, todo muy, yo creo que, a ver, o toman las riendas y lo solucionan o esto les va a pasar mucha factura, porque, a ver, si Guillermo y Kate, que son como los herederos, los que tienen que tener una imagen tan blanca, hacen este tipo de cosas de Photoshop con imágenes y cosas raras y ya empiezan con esto, van a tener muchos problemas. Pero Yo fíjate, espero de verdad lo que tú me estás que los diciendo muestra la Sí. ineptitud que hay, porque fíjate, hemos hablado de muertes absurdas que muestran la ineptitud de esos reyes, es ineptitud solo que ni se queman a sí mismos ni nada de eso, pero es una muestra de ineptitud sin muerte de por medio. Totalmente, porque a mí no me digas que la foto que mandó Kate no la vio nadie antes de publicarla. Pues lo mismo Eso- que el médico que no le dijo a Constantino al tío de Sofía hay que cortarte la pierna, pues lo mismo, nadie le dijo nada por miedo. Claro, Los pues así cortesanos. vamos. Así vamos. Pues Nuria, siempre es un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por este Royal Salseo Vintage un poquito fúnebre. Me apunto lo del tour sádico medieval por Londres. Quiero viajar con mi sobrina, pero creo que el tour no lo haré con mi sobrina. No. Además, si lo haces en invierno, que es de noche, te da un poco más así de yuyu y tal, o sea que... Me hago y luego de Jack el Destripador, ¿no? Sí, también, por Whitechapel, sí. Pues Nuria, muchísimas gracias. Hasta la próxima. No sé si creo que tendremos que volver a hablar más adelante de la familia real titánica, porque yo creo que habrá segundo round. Y a vosotros nos escuchamos la próxima semana. Un besito. A la vida no le pongas solo salsa, ponle puro salseo con Nuria Marín. Upcast, que no te lo cuenten, escúchalo.